CXO Community. Bueno, buenos días, mi nombre es Gustavo Hoffman. Actualmente me desempeño como CSO, como les comentaba Claudia, en el Hospital Británico. Y bueno, me tocó hoy ser el coordinador y hacer esta breve introducción de los temas que vamos a estar abordando en detalle durante la jornada. Particularmente cuando estamos hablando de PCP o PCN, una sigla menos conocida, estamos hablando de este plan de continuidad de negocios, o como más me gusta llamarlo, este programa orientado a la continuidad, ¿sí? Pero más que un plan, me gusta la nomenclatura de programa porque tiene que ver con ese círculo virtuoso, ¿sí? De ese basado en las mejores prácticas del plan Duce-Act, ¿sí? Y de esa mejora continua, más que cumplir con el plan de un inicio y fin que se correría solamente una vez. Trataríamos de abordarlo con esta parte de concientización y formarlo como un programa de mejora continua. ¿Qué es lo importante a tener en cuenta en estos aspectos del BCP? Principalmente separar dos temas no menores, que es tener claro qué es lo importante y qué es lo urgente, ¿sí? Es esencial diferenciar aquellos procesos críticos por los cuales vamos a tener que basar nuestro plan de continuidad. Hablamos de riesgos. Decimos que puede haber riesgos naturales, puede haber riesgos originados por el hombre, y todos estamos expuestos en mayor o menor medida. No siempre cuando hablamos de la parte de continuidad de negocio o del alcance o la creación del plan de continuidad, necesariamente tenemos que llegar a uno de estos escenarios. Tuvimos los casos en otros momentos, tuvimos el caso de, por ejemplo, la gripe aviar. Podemos tener un no desconocido programa de piquetes para poder llegar o acceder a nuestros lugares de trabajo. Podemos tener manifestaciones, paros gremiales o distintos factores que puedan hacer que nuestra empresa tenga que entrar en continuidad. Asimismo, también para este tema es importante decir que la exposición de la marca o la exposición de nuestra empresa ante un ataque también puede hacer que tengamos que efectuar un plan de continuidad. ¿Qué pasa cuando exponemos nuestra marca? ¿Qué pasa cuando nos hackean? ¿Qué pasa cuando se expone nuestro negocio? ¿Sí? Por supuesto, no les recomiendo adoptar un plan de continuidad en una torre espejada enfrente de la otra. ¿Qué decimos cuando hoy todavía, después de siendo esta la segunda jornada de continuidad de negocios y con temas que se vienen tratando desde pasado el año 2000? Decimos, parecería mentira, ¿no? Pero hoy todavía hay muchas empresas que minimizan esos riesgos o todavía no toman esa conciencia de la exposición que tienen y cómo seguir adelante. Entonces, pasamos por o cruzar los dedos o pensar que en algún momento nos va a llegar un salvavidas volador, pensando a mí nunca me va a pasar. Esto pasaba antiguamente cuando hablábamos de los niveles de seguridad o los niveles de protección de la empresa y los niveles de exposición, y normalmente la primera frase que surge es: ¿quién me va a atacar a mí? ¿Para qué quieren atacar mi empresa? ¿Para qué voy a tener que gestionar esto? Otra justificación no menor es, y muy frecuente, es la parte de la falta de presupuesto. ¿Cómo voy a poder adoptar un programa de continuidad de negocios? ¿Cómo voy a hacer esto viable si siempre me están hablando de que no existe un budget suficiente? Muchas veces, y orientándolo hacia esto, lo que hay que hacer, o lo que se debería hacer, es decir, ¿cuál es el budget que necesitamos para continuar el negocio versus cuál es el costo de la no operación? Sobre este punto también, ¿qué necesitamos abordar? Necesitamos ver esa parte de si la justificación es realmente por una falta de presupuesto o si la justificación es por una falta de intención. Y es mucho más fácil decir que las cosas no se pueden hacer porque no hay plata suficiente. El aspecto plata, el aspecto budget o el aspecto cuota para efectuar estos planes se basa fundamentalmente en lo que nosotros querramos hacer
y en el análisis específico que tengamos que hacer. No necesariamente toda la organización se tiene que duplicar y por eso es esencial definir cuáles son los procesos críticos y qué es lo que tiene que continuar en forma operativa. Un caso no menor, esta es mi influencia de estar ahora en el Hospital Británico con un ejemplo british, por eso el Jack el Destripador, ¿no? Pero esta sería, por ejemplo, una imagen de cuándo entramos en contingencia, restauremos y coloquemos una cinta. ¿Cuándo fue la última vez que se efectuó un backup? ¿Sí? Algo tan básico como eso. Muchas empresas no los tienen, no efectúan los planes de restauración, no chequean cómo están y se confían en que siempre algo hay y algo se va a recuperar. ¿Qué logramos entonces con un BCP y cuál es el nombre de cada cosa? Primero, obviamente, el objetivo es proveer la continuidad de las actividades, de los procesos informáticos, no solamente informáticos, sino informáticos y críticos que hacen que nuestro negocio siga funcionando ante la ocurrencia de desastres naturales humanos causados en forma intencional o no. Vamos a ver que entonces tenemos que pasar a este plan de continuidad de negocio, este BCP, para mantener esos procesos críticos y que este BCP va a contemplar dos aspectos de mucha importancia, que es el Disaster Recovery Plan y el análisis de vía. Este análisis de vía es esencial para definir esos procesos críticos y saber cuáles son los tiempos y cuál es la latencia que soporta cada uno de esos procesos para que mi organización pueda seguir trabajando. Obviamente de acá hay otros factores, factor tiempo, factor dinero, distintos esquemas de redundancia y demás. El plan de contingencia propiamente dicho entonces, que es el que contiene las especificaciones de recuperación de las aplicaciones de misión crítica, procedimientos, tecnología, recursos y operación. No es menor recordar que en este punto del plan de contingencia es importante, más allá de escribir un manual de 200 hojas, tener un checklist y que sea una cosa rápida. La gente está en crisis, la gente necesita reaccionar rápidamente y así como el piloto del avión que necesita chequear todas las funcionalidades del avión como para poder salir y decir estoy tranquilo, de este mismo modo lo que deben efectuar es un rápido checklist como para que no se omita nada. Y obviamente la parte del Disaster Recovery Services más orientado a cuáles son los servicios que me van a brindar o dónde se van a brindar esos servicios y cómo cuando yo entre en este plan de contingencia, ¿no? Entonces acá podemos hablar, por ejemplo, de que este aspecto puede ser tratado a través de un data center o de un centro de datos alternativo donde yo desee efectuar ese tipo de continuidad. Sin adentrarnos mucho en esto, simplemente la idea de esta presentación es dar distintos puntos de partida sobre los temas que se van a estar desarrollando. Sobre el transcurso del día vamos a tener después una presentación de un Next Generation Data Center, por lo que seguramente estos temas se van a abordar, pero es simplemente fijar que existen distintos niveles para plantear la continuidad del negocio. Puede ser un hot site, un warm site, un cold site, la combinación de ambos, sistemas espejados, sistemas de contingencia, sistemas de full tolerance, distintos ambientes como para ver y abordar cada una de las necesidades. Hablamos de un BCP y decimos cuáles son esos principios básicos que podemos tomar como punto de partida o de los que nos tenemos que olvidar. El factor tiempo fundamental, el factor de balanceo de costo-beneficio, ¿sí? ¿Qué necesito redundar o cuál es el proceso que necesito asegurarme que siga funcionando y cuál es el costo? En base a esto voy a aportar primero esta redundancia a los procesos más críticos y después, dependiendo de la espalda o el análisis financiero que pueda hacer, veré si realmente justifica que redunde todo o no, ¿sí? Entonces hablamos de identificar las actividades críticas, entender las tecnologías que soportan y las amenazas de su funcionamiento y hablar del peligro o preparar a la organización para el restablecimiento rápido y eficiente de estas actividades. Entonces hablemos de, principalmente, minimizar los daños y pérdidas inmediatas, asegurar la continuidad de servicios y procesos críticos, asegurar adecuadamente el restablecimiento de los servicios y procesos críticos, y también de la mano de esto va el tema de
cuidar la imagen y el nombre de la empresa. Cuando les hablaba del VIA y les hablaba de esas etapas de continuidad, acá tenemos, por ejemplo, una vez que se declara la interrupción, vemos si el proceso, cuáles son los procesos más críticos, cuáles son los niveles que debería escalar, dónde están focalizados los menos críticos, cuánto tiempo me lleva lograr ese nivel de restablecimiento, y si al momento de declarar la interrupción tengo que declarar una contingencia o tengo que declarar un desastre, y de ahí abocar uno u otro camino. ¿En qué podemos apoyarnos? Bueno, principalmente tenemos que definir cuál es la misión crítica, qué es crítico para el negocio, cuáles son esas tareas críticas. Podemos basarnos en mejores prácticas. Tenemos procesos de ITIL, procesos de compliance, basados en las distintas soluciones o tendencias del mercado en base a cada una de las actividades de la empresa. Podemos tomar ese círculo virtuoso de mejora continua para ir apoyándonos. Podemos ir a un modelo de data center, donde el data center nos va a dar esa capa de continuity management, ¿sí? Abocando cada una de las soluciones que nosotros necesitamos, y también podemos armar un workflow que nos diga cuál es el camino que tenemos que seguir para cada una de esas actividades. Bueno, como les comentaba, esto era simplemente una introducción. Vamos a estar abordando todos estos temas en detalle después. En el caso de que alguno tenga alguna pregunta referente. Bueno, entonces, muchas gracias y seguimos con la presentación.